After Jesus was arrested, he was brought before Pontius Pilate, and Pilate asked him if he was the king of the Jews. Jesus didn't answer the question directly. Instead, he said, Después de que Jesús fue arrestado, fue traído ante Poncio Pilato, y éste le preguntó si él era el rey de los judíos. Jesús no respondió la pregunta directamente. En vez de eso dijo, Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este lugar. Ahora, Pilato conocía a César y había visto su palacio. Él tenía una idea muy bien definida de cómo un rey debía lucir. Y este hombre parado ante él no tenía ningún parecido a un rey. Cuán increíbles debieron haberle parecido a él las palabras de Jesús. Quizás aún hoy en día los creyentes sean tentados a preguntarse si Jesús es en realidad el rey o no. Después de todo, si vemos a nuestro alrededor, es fácil ver la oposición de este mundo al reino de Dios. Pero la respuesta de Jesús a la pregunta de Pilato es uno de los temas más prominentes en el libro de Apocalipsis. Jesús reina como rey, pero su reino no es de este mundo. Y el libro de Apocalipsis nos da esperanza de que su reino vendrá. Podemos experimentarlo en parte ahora, pero lo experimentaremos completamente cuando Cristo venga. Y debido a que la victoria final en este mundo le pertenece a Cristo, Juan nos llama a amarle y a mantenernos fieles hasta que Él regrese. Esta es la tercera lección en nuestra serie El libro de Apocalipsis, y la hemos titulado El Rey y su Reino. En esta lección veremos cómo el tema central del reino de Dios fluye a través de todo el libro de Apocalipsis y une todas las diversas enseñanzas. En una lección anterior dijimos que Dios gobierna su reino de manera que asemeja a antiguos tratados internacionales, especialmente a aquellos entre los grandes emperadores o soberanos y los reinos vasallos que le servían. También señalamos tres características de estos tratados o pactos que son comunes en la relación de Dios con su pueblo. La benevolencia del emperador hacia sus vasallos es paralela a la benevolencia de Dios para su pueblo. La lealtad u obediencia que el soberano requería de sus vasallos es paralela a la lealtad que Dios requiere de su pueblo. Y las consecuencias resultantes de la lealtad o deslealtad de los vasallos son paralelas a las bendiciones que Dios concede a aquellos que le son fieles y las maldiciones que da a aquellos que le son infieles o desobedientes. Las tres características del pacto ocupan un lugar prominente en el libro de Apocalipsis. Nuestra lección sobre el rey y su reino se dividirá en 4 partes que en forma general siguen el mismo perfil básico de los pactos antiguos. Primero, consideraremos el reinado que Dios mantiene como el divino soberano o emperador, así como el reinado que Cristo tiene como el rey vasallo de Dios. Segundo, exploraremos la forma en la que Apocalipsis destaca la benevolencia de Dios hacia el pueblo del pacto. Tercero, observaremos los requerimientos de lealtad que Dios demanda de su pueblo. Y cuarto, veremos las consecuencias que resultan de la lealtad y la deslealtad a Dios. Comencemos con el reinado de Dios como el divino soberano y Jesús como su vasallo. Nuestra discusión del reinado de Dios y de Jesús se enfocará en 2 asuntos. Primero, examinaremos el reinado de Dios como el soberano sobre toda la creación. Y segundo, describiremos el reinado de Cristo como el vasallo o rey siervo de Dios. Comencemos observando el reinado de Dios. En muchas partes de las Escrituras, como en el Salmo capítulo 113, versículo 19, se describe a Dios como el Rey omnipotente y gobernador de toda la creación. Él tiene completo poder y autoridad sobre todo lo que Él ha creado, y ejercita ese poder y autoridad gobernando el universo y todas sus criaturas. El libro de Apocalipsis frecuentemente habla de Dios como el gran rey de toda la creación y enfatiza su activo y poderoso reinado sobre el universo.
Vemos esto en los saludos de Juan a sus lectores en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Lo vemos en la descripción del salón del trono celestial en Apocalipsis capítulos 4 y 5. También lo vemos en el hecho de que una multitud de todas las naciones se congregan ante el trono celestial de Dios y lo alaban en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Podemos incluso verlo en el hecho de que los ángeles hacen lo mismo en los versículos 11 y 12, y en las constantes referencias acerca de Dios en su trono hechas a lo largo del resto del libro. Solo como un ejemplo, escuchemos cómo Juan saluda a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Notemos cuántas referencias hay del reino de Dios en estos cortos versículos. Dios está en su trono. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra y la iglesia es el reino que sirve a Dios. Justo como los antiguos emperadores del cercano oriente, Dios designó funcionarios para llevar a cabo sus mandamientos, vasallos que gobernarán y administrarán su reino en su nombre. En términos generales, Dios asignó este cometido a la raza humana bajo el liderazgo de una sucesión de administradores del pacto. Como vimos en una lección anterior, la administración del pacto se desarrolló en 6 pactos principales que Dios realizó con su pueblo. Los pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. Los primeros 2 pactos, aquellos hechos con Adán y Noé, identificaron a Dios como el Rey soberano sobre la tierra, y marcaron a la raza humana como la nación vasalla que llevó a cabo su voluntad en la tierra. Bajo los términos de estos pactos, la soberanía de Dios se extendió a todas las naciones de la tierra. Cada persona deberá rendir cuentas ante él. Después de sus pactos con Adán y Noé, Dios hizo pactos con Abraham, Moisés y David, los cuales extendieron su reino de un modo especial sobre la nación del antiguo Israel. Por ejemplo, escuchemos lo que Dios le dijo a la nación del antiguo Israel en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En este pasaje, Dios les recordó a los israelitas de la benevolencia que les mostró cuando los rescató de la esclavitud de Egipto. Él mencionó la responsabilidad que los israelitas tenían de demostrar su lealtad por medio de la obediencia al pacto que había hecho con ellos, y les indicó las bendiciones que recibirían como consecuencia si eran obedientes al pacto. En el pacto con David particularmente, Dios estableció que la dinastía de David sería el conducto de las bendiciones y de los juicios de Dios a su pueblo. Este pacto es mencionado en pasajes como Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 17, Salmo 89 y Salmo 132. Esto establece que los hijos de David eran los reyes vasallos de Dios. Ellos representaban todo el reino de Israel ante Dios. Como en todos los otros pactos, Dios mostró benevolencia, esperaba lealtad y le recordó a la casa de David de las consecuencias de sus bendiciones y maldiciones. Después, en la historia de Israel, los descendientes de David fracasaron al tal grado que la nación entera de Israel fue maldecida y exiliada por Dios, pero incluso en el exilio, los profetas predicaron que en los últimos días Dios renovaría su pacto por medio del justo hijo de David.
En Jeremías capítulo 31, versículo 31, el profeta Jeremías se refirió a esta renovación como un nuevo pacto. Este nuevo pacto sería la última muestra de la benevolencia de Dios. Él transformaría los corazones de su pueblo, así que ellos le serían leales. Disfrutarían de las eternas bendiciones del pacto y nunca más volverían a ser maldecidos. Al mismo tiempo, Dios haría un eterno juicio contra aquellos que se opusieron a Él, a sus reyes vasallos y a la gente de su reino. Los pactos de Dios con David y con el antiguo Israel fueron siempre intencionados para extender sus bendiciones más allá de David e Israel. Se suponía que el reinado de Dios sobre la casa de David beneficiaría a toda la nación de Israel, y las bendiciones de Israel fueron pretendidas para el beneficio de todo el mundo. Podemos ver esto en el Salmo 2, versículo 67, Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4, y Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. Dios enviaría un redentor a través de la casa de David y ese redentor salvaría a Israel. Y a través de Israel, Él rescataría a toda la creación. Justo ahora, Dios está redimiendo a la iglesia a través de Cristo y nos está incorporando en su santo pueblo del pacto. Como resultado, la iglesia es ahora un reino con la nación de Israel del Antiguo Testamento. Escuchemos cómo se expresa esta relación del pacto en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Jesucristo nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Estos versículos indican que Jesús murió para librarnos de nuestros pecados. Ahora somos una posesión y una nación especial de Dios. Llevamos incluso el mismo título que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento, un reino y sacerdotes. Dios le dio este título al antiguo Israel en Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde una de las bendiciones del pacto era que Israel pudiera ser un reino de sacerdotes y una nación santa. La meta de Dios siempre ha sido extender su reino celestial en la tierra y llenarla con gente fiel. En el cielo, la voluntad de Dios se cumple perfectamente, pero en la tierra sus criaturas generalmente se rehúsan a hacer su voluntad. Se rehúsan a reconocer a Dios como Rey, y los reinos de este mundo generalmente se oponen al gobierno de Dios. Así que cuando Jesús oró el Padre Nuestro, su petición fue que un día toda esta oposición de los reinos fuera derrotada y que solo el reino de Dios se mantuviera. Escuchemos cómo Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, habla acerca del día futuro. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino especial de Dios durará hasta que conquiste y llene toda la tierra. Este es el destino final de la profecía bíblica. Cuando Jesús regrese en gloria, el reino especial de Dios abarcará cada reino de la tierra. Esta misma esperanza es enseñada en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, Zacarías capítulo 14, versículo 9, y muchos otros pasajes de las Escrituras. God's kingship far surpasses the analogies found in the ancient Near East. In the ancient world, human suzerains never fully lived up to the benevolence they promised in their covenants. El reinado de Dios supera bastante las analogías encontradas en el antiguo cercano Oriente. En el mundo antiguo, los soberanos humanos nunca cumplieron con la benevolencia que prometieron en sus pactos. Nunca evaluaron perfectamente la lealtad de sus súbditos, ni nunca ejercieron consecuencias del pacto. Pero en el pacto de Dios, nuestro divino soberano cumple sus benevolentes promesas, evalúa perfectamente nuestra lealtad y ejerce perfecta disciplina y juicio mediante las consecuencias de bendiciones o maldiciones del pacto. Y como veremos, Dios envió en nuestro lugar a Jesucristo como su real Hijo para serle perfectamente fiel y para asumir las consecuencias de nuestra deslealtad, y así pudiéramos tener salvación en Él.
Con este entendimiento del reinado universal de Dios en mente, estamos listos para ir al tema del reinado de Cristo, como siervo de Dios o como rey vasallo. Puede parecer extraño pensar en Jesús como vasallo o rey siervo en lugar del soberano del universo. Después de todo, Jesús es Dios, y Dios es el creador y gobernador de todo lo que existe. Afirmamos muy enfáticamente que Jesús es totalmente divino, pero es importante recordar que Jesús no es solo Dios. Él es totalmente humano también, y como ser humano se sienta en el trono humano de su padre David, quien ocupó el oficio humano de rey sobre la nación vasalla de Dios, el antiguo Israel. En este sentido, el reinado de Jesús es un oficio humano. Por lo tanto, Jesús es vasallo de Dios, igual que David en el Antiguo Testamento. El nombre Cristo es un título que se refiere directamente al oficio del rey davídico. La palabra Cristo simplemente significa el ungido. Es un término del Antiguo Testamento que frecuentemente se aplicaba a los reyes davídicos porque eran ungidos cuando tomaban el cargo. Vemos esto en lugares como Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 42, Salmo 2, versículos 2 y 6, Salmo 18, versículo 50, Salmo 20, versículos 6 y 9, y Salmo 45, versículos 1 y 2. Esto es también porque Jesús es llamado el Cristo de Dios, en lugares como Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y capítulo 12, versículo 10. Él es el ungido de Dios, su rey vasallo. Como el gran hijo de David, Jesús cumplió todos los aspectos del nuevo pacto que fue anticipado en el Antiguo Testamento. En él, la gran benevolencia de Dios es mostrada. Cristo mismo mantuvo todos los requerimientos de lealtad en nuestro lugar. Él sufrió las consecuencias de maldición del pacto cuando murió en nuestro lugar, y recibió las consecuencias de las bendiciones del pacto cuando resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Jesús aseguró su lugar como rey vasallo humano de Dios al morir en la cruz y resucitar de la muerte. Su muerte se llevó cualquier poder que tuviera el pecado para condenar y arruinar al pueblo de Dios. Como leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Debido al sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás ha sido vencido, y Cristo ahora tiene la autoridad en el reino de Dios para que la salvación llegue a su pueblo. Y la obediencia de Jesús le ganó la recompensa de la resurrección de la muerte y el lugar de autoridad sobre cualquier autoridad creada, sea humana, angelical o demoníaca. Como él dijo después de su resurrección en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por supuesto, en su naturaleza divina, Jesús nunca recibió autoridad, siempre la tuvo. Pero cuando resucitó de la muerte, Jesús dijo que Dios el Padre le dio autoridad real sobre las naciones, significando que se había convertido en rey vasallo humano del Padre sobre todo el cielo y la tierra. Después de su resurrección, cuando Jesús ascendió al cielo, fue entronado como rey. El Nuevo Testamento deja esto claro en pasajes como Hebreos capítulo 1, versículo 3, capítulo 10, versículo 12 y capítulo 12, versículo 2, donde dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios el Padre. Esta imagen indica que el Padre es el gran rey o soberano y que Jesús, su Hijo, es el vasallo humano que sirve y lo representa. Jesús es el último rey sobre la casa de David y sobre todos los demás reinos humanos en la tierra, y a través de él se renovará el mundo entero. Desde su entronización, Jesús ha reinado como rey sobre la iglesia,
y está expandiendo su reino trayendo salvación hasta los confines de la tierra. In stark contrast to human kings, God has sent his Son as the perfect vassal king to purchase our redemption at the En contraste con los reyes humanos, Dios envió a su Hijo como el perfecto rey vasallo para comprar nuestra redención al costo de la cruz. Él demostró su lealtad en su vida terrenal y sufrió las consecuencias de nuestra deslealtad en la cruz. Él dio su vida para comprar nuestro perdón y lealtad, y continúa defendiéndonos y protegiéndonos. Debemos responder a su misericordioso gobierno con amorosa reverencia expresada en obediencia leal a nuestro benevolente Dios y Rey. Ahora que hemos visto el reinado soberano de Dios el Padre y el reinado vasallo de Jesús, consideremos la forma en que el libro de Apocalipsis describe la benevolencia de Dios en términos del reino de Dios. La benevolencia de Dios como el soberano del pacto puede ser vista de muchas maneras a través del libro de Apocalipsis. Sin duda, su gran benevolencia fue enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Este tema es mencionado en lugares como Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, en el capítulo 5 versículos 9 y 10, capítulo 7 versículo 14 y capítulo 14 versículos 3 y 4. Pero también vemos la benevolencia real de Dios con su pueblo de modo que nos llama hacia Él mismo y nos hace parte de su reino, como en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, capítulo 11 versículo 15 y capítulo 17 versículo 14. En su bondad, Él eximió a su pueblo de muchos de los juicios con los que fueron amenazados los incrédulos en el libro, como en Apocalipsis capítulo 7 versículos 3 y 4 y capítulo 9 versículo 4. Incluso, las advertencias proféticas a las iglesias en Apocalipsis son oportunidades benévolas para que nos arrepintamos. Dios contuvo su juicio para que su pueblo tenga la oportunidad de escapar de la condenación. Juan registró este tipo de benevolencia en Apocalipsis capítulo 2 versículos 5, 16 y 21, capítulo 3 versículos 3 y 19. Pero probablemente la forma más frecuente en la que la gracia y la bondad de Dios son vistas en Apocalipsis es a través de la defensa de su pueblo en medio de la guerra espiritual. Por lo tanto, en esta lección enfocaremos nuestra discusión en la real benevolencia de Dios, específicamente en la forma en la que protege a su pueblo de ser destruido por estos conflictos. En el Nuevo Testamento, la guerra espiritual no es primordialmente nuestra propia lucha interna contra el pecado, sino una guerra entre Dios y los poderes espirituales de maldad que trabajan en este mundo. Y una manera en la que Dios se involucra en este conflicto es defendiendo su reino contra estas fuerzas malvadas. Como mencionamos en una lección anterior, el libro de Apocalipsis a menudo revela el funcionamiento del reino supernatural de Dios y el reino preternatural de los ángeles y demonios, y habla acerca de su influencia en el reino natural donde vivimos. Y la esencia de toda guerra espiritual en las vidas de los cristianos es que estas fuerzas preternaturales están en combate entre sí, que influyen en nuestro mundo, que los demonios intentan dañar nuestras vidas y hacernos desleales a Dios, y que Dios emplea ángeles para protegernos de las influencias y actividades demoníacas. Los cristianos tienen la victoria en la guerra espiritual. No hay nada que los demonios pueden hacer para destruir nuestra salvación o para sacudir nuestra herencia en el reino de Dios. La guerra espiritual puede ser desalentadora y fastidiosa, y aún aterradora, pero por la benevolencia de Dios nunca tendrá éxito contra nosotros a largo plazo. Dividiremos nuestra discusión del pacto de benevolencia de Dios en tres partes. Primero, observaremos la forma en la que Dios defendió a su reino en el Antiguo Testamento. Segundo, veremos cómo defendió su reino en el Nuevo Testamento fuera del libro de Apocalipsis. Y tercero, nos enfocaremos en su protección benevolente en el libro de Apocalipsis mismo. Comencemos con la benevolencia de Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de batallas.
Israel fue frecuentemente a la guerra contra naciones vecinas, y los israelitas pelearon aún entre ellos mismos varias veces. Pero a pesar de que la mayoría de las descripciones de las guerras en el Antiguo Testamento señalan que los seres humanos pelearon con armas físicas, las escrituras ocasionalmente retiran el velo para mostrarnos que también se dieron lugar batallas espirituales. Y de hecho, estas batallas invisibles influenciaron grandemente los éxitos o fracasos de los ejércitos humanos. Estas batallas invisibles fueron siempre peleas entre Dios y sus santos ángeles de un lado y Satanás y sus ejércitos demoníacos por el otro. Aunque la mayoría de los ejércitos humanos que se opusieron a Israel creían que estaban siguiendo a otros dioses, versículos como Deuteronomio capítulo 32 versículo 17 deja claro que los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios. Una serie de ejemplos que remarcan las batallas invisibles entre ángeles y demonios puede ser encontrada en Éxodo capítulos 7 al 15. En los días de Moisés, el pueblo de Dios fue esclavizado por los egipcios, pero Dios dirigió sus ejércitos angelicales en una batalla en contra de Egipto y sus dioses paganos para rescatar a su pueblo de la tiranía. Él comenzó mandando 10 plagas contra los egipcios, incluyendo su ángel de la muerte que mató al primogénito en cada hogar egipcio. Entonces, en una muestra culminante de su poder, liberó a su pueblo ahogando al ejército egipcio en el Mar Rojo. Entonces, en Éxodo capítulo 15, versículo 11, Moisés cantó: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Moisés y sus lectores sabían la respuesta a esta pregunta. Ningún dios es como el Señor. Después de todo, los dioses egipcios eran completamente incapaces de detener al verdadero Dios, de destruir a todo el ejército egipcio. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos como este. Dios frecuentemente se identifica a sí mismo como el rey guerrero de Israel que los dirige en la batalla. Pero estas batallas no son solo contra enemigos humanos. En ellas siempre participó Dios yendo a la guerra contra los falsos dioses de las naciones. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 19, Sennacherib, el rey de Asiria, se burló de Ezequías, rey de Judá, porque éste creía que los dioses asirios eran más fuertes que el Dios de Israel. Así, en 2 de Reyes capítulo 19, versículos 17 al 19, Ezequías ofreció esta oración a Dios: Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías entendió que una batalla con los asirios no era solo contra Sennacherib y sus ejércitos, era una batalla espiritual entre el Señor y los dioses de Asiria. Es por eso que no solo oró por la victoria en la batalla, sino para que el Señor fuera exaltado sobre sus dioses. Dios respondió a su oración. Esa noche un ángel mató a 185,000 hombres en los ejércitos asirios y Sennacherib regresó a casa derrotado. El ejército de Ezequías nunca tuvo que enfrentar a los asirios en batalla. El poder espiritual de Dios destruyó completamente al ejército humano. Las historias de guerra del Antiguo Testamento no siempre son explícitas acerca de los conflictos espirituales entre el Dios de Israel y los falsos dioses de las naciones. Pero aún así, el Antiguo Testamento consistentemente demuestra que las batallas físicas son influenciadas grandemente por batallas espirituales. Ahora que hemos visto cómo Dios demostró su benevolencia defendiendo su reino en el Antiguo Testamento, pongamos atención a su benevolencia en la guerra espiritual del Nuevo Testamento. In the New Testament, spiritual warfare doesn't involve earthly military forces.
So its descriptions of God's En el Nuevo Testamento, la guerra espiritual no involucra fuerzas del ejército terrenal. Así que, su descripción de la benevolencia de Dios en la guerra espiritual principalmente se dirige a conflictos invisibles en el reino preternatural y cómo estos conflictos espirituales influencian al reino natural. Ahora, así como en el Antiguo Testamento, Dios, ángeles y demonios están involucrados en las guerras humanas y en las políticas internacionales. Pero el enfoque de la protección benevolente de Dios en el Nuevo Testamento es cómo Él mantiene a su pueblo fiel libre de los poderes demoníacos. Como en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento menciona muchas maneras diferentes de cómo Dios protege benevolentemente a su pueblo. Pero, por cuestiones de tiempo, limitaremos nuestra discusión a solo dos. Primero, la protección benevolente de Dios en la guerra espiritual es expresada en la victoria de Cristo. El Nuevo Testamento presenta la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús como una victoria, no solo sobre el pecado y sus consecuencias, sino también sobre los enemigos espirituales de Dios. La vida de Jesús conquistó a los demonios de muchas maneras, especialmente como lo demostró a través de exorcismos. Vemos esto en pasajes como Mateo capítulo 12, versículos 25 al 28, donde Jesús enseñó que Él era capaz de sacar demonios con gran poder y fuerza porque el reino de Dios había venido. Con respecto a la muerte de Cristo, escuchemos lo que Pablo escribió en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En este versículo, los principados y potestades son poderes demoníacos, y ellos son desarmados y derrotados por lo que Cristo hizo en la cruz. Vemos esta misma idea en Hebreos capítulo 2, versículo 14. La resurrección y ascensión de Cristo al cielo también extendió la benevolencia protectora de Dios para su pueblo. Por ejemplo, estos eventos le dieron la autoridad a Jesús sobre todos sus enemigos espirituales, así que Él puede proteger y bendecir a la iglesia. Esta idea es claramente enseñada en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Una segunda manera en la que el Nuevo Testamento habla acerca de la real benevolencia de Dios en la guerra espiritual es describiendo el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para resistir al demonio y sus tentaciones. Jesús ganó poder sobre todos los enemigos espirituales, tanto suyos como nuestros, cuando Él vivió en obediencia a Dios, murió en la cruz, resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Pero en la actualidad, Él no usa ese poder para destruir a nuestros enemigos completamente. De hecho, Dios sigue permitiendo que los demonios influencien el mundo de diversas maneras. Pero también nos confiere poder por medio del Espíritu Santo, para que podamos resistirlos. Vemos esto en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, Efesios capítulo 3, versículo 16, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11 y muchos otros lugares. Solo como un ejemplo, escuchemos en Santiago capítulo 4, versículos 5 al 7. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, Él da mayor gracia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí, Santiago enseñó que la gracia que recibimos del Espíritu Santo nos da el poder para enfrentar la guerra espiritual, manteniéndonos leales a Dios y ayudándonos a resistir las tentaciones e influencias demoníacas. En Efesios capítulo 6, Pablo usó como metáfora la armadura y las armas del soldado, para describir la manera en la que Dios nos protege en la guerra espiritual. Específicamente habló acerca de los cristianos cubriéndose con la armadura de Dios totalmente. Escuchemos sus palabras en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Luego, en los versículos 17 y 18, Pablo dijo que el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la formación de esta armadura, en nuestra motivación y en el poder en la batalla. Escuchemos lo que él dijo. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hasta que Jesús regrese a terminar lo que comenzó, el Nuevo Testamento nos llama a comprometernos en una guerra espiritual en contra de las fuerzas preternaturales que aún están trabajando en este mundo, y promete que el Espíritu Santo nos dará las herramientas y la fuerza para hacerlo. Como Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas tienen poder divino porque ellas vienen del Espíritu Santo y son efectivas contra cualquier peligro espiritual, desde las enseñanzas falsas hasta el demonio mismo. Ahora que hemos visto cómo Dios demostró su benevolencia en la guerra espiritual del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, dirijamos nuestra atención a la forma en la que protege a su pueblo y pelea contra sus enemigos en el libro de Apocalipsis. A través del libro de Apocalipsis, Juan alertó a los cristianos de los conflictos espirituales que han estado sucediendo desde la caída de la humanidad en el pecado y que continuarán hasta que Cristo regrese. Juan simbólicamente describió este conflicto espiritual como una guerra entre la bestia y la mujer en Apocalipsis capítulo 12, y como la guerra de la bestia del mar y de la bestia de la tierra en Apocalipsis capítulo 13. Juan quería que sus lectores supieran que la persecución que experimentarían y las tentaciones que enfrentarían resultarían directamente del conflicto espiritual entre Cristo y sus enemigos. Al igual que el Antiguo Testamento, Juan señaló que las batallas espirituales entre ángeles y demonios afectan las políticas humanas. Vemos esto, por ejemplo, en la forma en la que los reyes de la tierra se reúnen para pelear contra Dios en Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 al 16. Otro claro ejemplo es la explicación de que las cabezas de la bestia en Apocalipsis capítulo 17, así como sus cuernos, son reyes terrenales. Y por supuesto, en la misma audiencia original de Juan, sufrió persecución de los gobernantes terrenales que se movieron al menos en parte por fuerzas demoníacas. Pero como el Nuevo Testamento, Juan también explicó que las batallas espirituales de su audiencia original tomaron lugar principalmente en el reino preternatural. Estas fueron batallas personales para mantenerse fieles a Cristo, para resistir el pecado y para expandir el reino de Dios a través del Evangelio. No fueron llamados para tomar las armas contra otros seres humanos. Pero en todos los casos, si él estaba hablando de luchas cósmicas o de políticas humanas o luchas personales, Juan aseguró a su audiencia que Dios era su protector benevolente. Él los guardaría contra los ataques abrumadores, los esforzaría para mantenerse fieles y eventualmente les concedería paz sin desafíos. En respuesta al estrés y a los problemas causados por la guerra espiritual, el libro de Apocalipsis ofrece a sus lectores por lo menos 3 diferentes formas de pensar acerca de la benevolente protección de Dios. Primero, enfatiza que Cristo tiene una victoria segura para todos sus fieles. Apocalipsis enfatiza que la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo aseguran nuestra victoria final en la guerra espiritual. Apocalipsis capítulos 4 y 5 presentan esta victoria claramente, mostrando a Jesús como el Cordero inmolado de Dios, que fue encontrado digno para abrir el libro del juicio contra los enemigos de Dios. La victoria de Cristo sobre sus enemigos no puso final a la batalla, pero aseguraron que eventualmente sus enemigos serían absolutamente destruidos y sus fieles serían perfectamente bendecidos. En este sentido, la benevolencia y protección de Dios toman la figura de sellarnos en victoria. No hay manera en que podamos dejar de conquistar porque la victoria ya le pertenece a Cristo. Nosotros simplemente tenemos que perseverar hasta que Él lo haga suceder. Una segunda manera en que Apocalipsis llama la atención a la benevolente protección de Dios en la guerra espiritual
Es recordándonos que el Espíritu Santo está presente aplicando la victoria de Cristo a las vidas de los creyentes. Cuando Cristo aseguró nuestra victoria en la guerra espiritual, ganó el derecho de compartir las bendiciones de esa victoria con sus fieles, y en su benevolencia señaló al Espíritu Santo para que aplicara estas bendiciones a nuestras vidas, o como podríamos decir, para distribuir esas bendiciones entre nosotros. Muchas de estas benevolentes bendiciones se relacionan con cosas que vemos en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el Imperio Romano ha caído. De hecho, todos los poderes a través de la historia que han tratado de extinguir a la Iglesia han fracasado. Lejos de ser derrotado, el reino de Dios ha avanzado en cada nación, tribu, persona y lenguaje. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, este eventualmente completará la tarea. La tercera manera en la que Apocalipsis remarca la protección benevolente de Dios en la guerra espiritual es recordándonos que cuando Cristo regrese, Dios terminará esta batalla con su victoria final sobre sus enemigos espirituales, destruyéndolos absolutamente. Apocalipsis nos da la confianza plena de que cuando Cristo regrese, Satanás y sus seguidores serán finalmente destruidos. Ellos serán totalmente incapaces de tentarnos y molestarnos. Su castigo los limitará tanto que les será imposible pelear por más tiempo. Apocalipsis capítulos 17 y 18 describen el castigo de la gran ramera, Babilonia, y la pena de los reyes y los habitantes de la tierra que la siguieron. Apocalipsis capítulo 20 recuenta la derrota final del dragón y sus ejércitos. Y Apocalipsis capítulos 21 y 22 enseñan que los cielos nuevos y la tierra nueva estarán completamente libres de la presencia del maligno. Cuando todos los enemigos de Dios sean rendidos a la impotencia, la gran guerra espiritual terminará y los fieles de Dios vivirán en una paz ininterrumpida. Esta será la última expresión de la protección y benevolencia de Dios. Estaremos completamente seguros por siempre. Throughout the book of Revelation, we can see God's benevolence in providing for and protecting His people. A través del libro de Apocalipsis, podemos ver la benevolencia de Dios proveyendo y protegiendo a su pueblo. Jesús compró la victoria del pueblo de Dios en la cruz y resucitó otra vez para que su victoria pueda ser aplicada a todos los fieles a Dios. En el presente, la Iglesia experimenta esa victoria en parte, y tenemos la promesa segura de Dios que cuando Cristo regrese, gozaremos completamente de esa victoria. Todos los enemigos de Cristo serán juzgados y recibiremos nuestra herencia gloriosa en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Hasta ahora en nuestra lección hemos examinado el pacto del reinado de Dios y de Cristo como soberano y como rey vasallo. Y vemos cómo Apocalipsis resalta la benevolencia de Dios a través del pacto con su pueblo. Así que en este punto estamos listos para ir a nuestro tercer tema principal: la lealtad que Dios requiere que demostremos como ciudadanos de su reino. Como hemos visto, por lo menos hay tres características de nuestra relación con Dios que son paralelas con los tratados o pactos antiguos de los soberanos con los vasallos. La benevolencia de Dios hacia nosotros como su pueblo, la lealtad u obediencia que Dios requiere de nosotros como su reino vasallo, y las bendiciones como consecuencias de la obediencia y de las maldiciones como consecuencias a la desobediencia. En este punto nos enfocaremos en el servicio leal que Dios espera del pueblo que salvó por su gracia. Cuando escribió el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan estaba consciente del pacto de la iglesia con Dios y su relación entre ellos. Y una de las razones por las que escribió fue para alentar a las iglesias en Asia Menor para mantenerse leales a Dios a través de los retos que enfrentaron. Él quería recordarles toda la bondad que Dios les había mostrado, las bendiciones que Dios les había ofrecido y que ellos deberían vivir en obediencia fiel al Señor. Recordaremos que en las lecciones anteriores las iglesias mencionadas en Apocalipsis enfrentaron muchas tentaciones que comprometían su lealtad a Dios. La audiencia original de Juan enfrentó por lo menos 4 diferentes tipos de tentaciones para hacerlos desleales a Dios. Primero, los gremios tenían sus propias deidades, y estos requerían que sus miembros adoraran a estos dioses falsos.
Esto tentaba a los creyentes a involucrarse en idolatría para ganar la oportunidad de trabajar y dirigir negocios. Segundo, el Imperio Romano requería que sus súbditos adoraran a sus dioses y a su emperador. Esto tentaba a los cristianos a adorar a dioses paganos para evitar el castigo del gobierno. Tercero, el judaísmo presionaba a los cristianos que abandonaran a Cristo. El judaísmo había dado una libertad especial a la adoración pagana y el cristianismo fue originalmente cubierto con esta libertad. Pero a medida que el judaísmo se distanció del cristianismo, esta libertad se dejó de aplicar a la iglesia. Esto tentó a muchos judíos cristianos a abandonar a Cristo y regresar al judaísmo tradicional para evitar así la persecución romana. Cuarto, los cristianos descarriados a través de todo el Imperio Romano comprometieron su fe al involucrarse en prácticas paganas e inmoralidad sexual, y estos animaban a otros a seguirlos en su pecado. Estas tentaciones plantearon retos importantes a las fieles iglesias de Asia Menor. En este contexto, una razón importante por la que Juan escribió fue para debilitar su lealtad hacia estos grupos rivales y fortalecer su lealtad a Dios. Nuestro análisis del tema de la lealtad se enfocará en dos expresiones principales de lealtad encontradas a través del libro de Apocalipsis: perseverancia y adoración. Veamos primero el llamado de Apocalipsis a la perseverancia. Perseverancia puede ser definida como mantenerse fieles a Dios en la fe y las acciones a pesar de la tentación, la oposición y el desaliento. Perseverar es superar todas y cada una de las fuerzas que nos inclinan a abandonar nuestra fe en Dios o a rebelarnos contra Él de una manera total y definitiva. En respuesta a las muchas tentaciones que los creyentes de Asia Menor enfrentaron, Juan en repetidas ocasiones llamó a sus lectores a ser fuertes y perseverar. Estas exhortaciones pueden ser encontradas en cada una de las cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y también a través del resto del libro. Las podemos ver en las cartas en Apocalipsis capítulos 2, versículos 7, 11, 17 y 26, y en el capítulo 3, versículos 5, 12 y 21. También las podemos ver en lugares como Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, capítulo 16, versículo 15, capítulo 18, versículo 4, capítulo 20, versículo 4, capítulo 21, versículo 7, y en el capítulo 22, versículos 7, 11 y 14. No es exagerado decir que la perseverancia es uno de los temas más prominentes en todo el libro de Apocalipsis. A continuación veremos 5 tipos de perseverancia que Juan remarca en el libro de Apocalipsis, comenzando con la perseverancia en la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, las Escrituras definen a la fe de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. It can be hard to trust God when the circumstances of our lives don't reflect the Puede ser difícil confiar en Dios cuando las circunstancias de nuestra vida no reflejan el tipo de protección, provisión y bendición que leemos en las Escrituras. Cuando las cosas nos van mal, es fácil pensar que hemos cometido un error, que hemos sido engañados, que el Dios de la Biblia no es real y que no le debemos ninguna lealtad. Y esto era cierto tanto en el primer siglo como hoy día. Así que una de las grandes preocupaciones por las que Juan escribió el libro de Apocalipsis fue convencer a sus lectores que las cosas eran en realidad muy diferentes a como parecían. El mundo era mucho peor de lo que se ve, y el reino de Dios era mucho mejor de lo que ellos pudieran imaginarse. La audiencia original de Juan enfrentó muchas tentaciones para creer que cosas como los dioses paganos y el Imperio Romano eran una gran fuente de bendición. Aparentemente se trataba de fuerzas poderosas que ofrecían seguridad, placer y prosperidad, y en contraste la vida cristiana era dura. Los creyentes tenían dificultades en los negocios, eran perseguidos por el gobierno y la iglesia no les ofrecía nada como los placeres que podían obtener de los paganos.
Estas tentaciones hacían fácil para las iglesias de Asia Menor abandonar la fe en Dios y cambiarla por la fe en el mundo. En respuesta a estas circunstancias, Juan insistió en que sus lectores fueran fuertes en la fe. Él quería que ellos estuvieran seguros de su creencia de que los sistemas del mundo no eran tan buenos como se veían y de que tan dura como la vida cristiana fuera, es el único camino para la verdadera seguridad, placer y prosperidad. Esto es porque el libro de Apocalipsis repetidamente describe lo mundano, los poderes y deseos pecaminosos como monstruosos, horribles, engañosos y corruptos. Sí, el reino de Satanás y sus seguidores usa un traje hermoso, pero si podemos verlo como es en realidad, estaríamos asqueados de su fealdad. Y eso mismo se mantiene hasta el día de hoy. Sin importar lo tentador que es el pecado y sin importar lo difícil y desalentadora que puede ser la vida de un seguidor de Cristo, es fundamental que perseveremos en nuestra creencia de que Dios es quien dice ser, que Él hará lo que ha dicho que hará y que Él nos bendecirá si nos mantenemos fieles a Él. A pesar de que la perseverancia en fe es la más importante, el libro de Apocalipsis enfatiza que la verdadera fe se manifiesta a sí misma en otros tipos de perseverancia. Por ejemplo, un segundo tipo de perseverancia mencionado en Apocalipsis es mantenerse firmes en el amor a Dios. El libro de Apocalipsis llama a los creyentes a mantener su amor por Dios vivo y fuerte. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, la iglesia en Tiatira fue alabada por expresar su perseverancia en amor y fe. En contraste, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, la iglesia en Éfeso fue reprendida por olvidar su primer amor. Esta falla fue tan grande que el Señor amenazó con quitarles su candelabro, es decir, amenazó con eliminar a la iglesia. Un tercer tipo de perseverancia mencionado en Apocalipsis se relaciona con nuestro testimonio cristiano hacia otros. Las iglesias que fueron fieles a Cristo en los días de Juan inevitablemente estaban en marcado contraste con la cultura que las rodeaba. Así que Juan retrató a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3 como candelabros que iluminaban la oscuridad en el mundo. Como la carta a la iglesia de Éfeso nos enseña, cuando los cristianos se comprometieron con el mundo, perdieron su distintivo testimonio y esto efectivamente extinguió su testimonio al mundo. Vemos algo similar en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, cuando la gran multitud con túnicas blancas se reunieron alrededor del trono para adorar a Dios, repitiendo la proclamación que había sido su testimonio al mundo. La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación no puede ser encontrada en César o en ninguna otra fuente, sino solo por la obra de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y esta singular verdad hace que el testimonio de los creyentes sea de crucial importancia. Los no creyentes necesitaban ver que su propia adoración era falsa y engañosa, y que solo la iglesia poseía el verdadero mensaje de vida y esperanza. Una cuarta manera en la que Apocalipsis llama a los cristianos a perseverar es la pureza moral. Exhortaciones a la pureza moral son encontradas frecuentemente en las 7 cartas a las iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 al 17, Jesús reprendió a la iglesia en Pérgamo por aceptar a aquellos que no solo cometieron actos de inmoralidad sexual, sino que animaron a otros a unirse a sus prácticas. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 22, Jesús reprendió a la iglesia en la Odisea por ser mundanas debido a que valoraron la riqueza y la comodidad sobre su lealtad a Cristo. El quinto tipo de perseverancia que mencionaremos es el mantenerse firmes en la doctrina. Apocalipsis consistentemente llama a los creyentes a mantener la doctrina verdadera y a no comprometerse con las ideas mundanas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7, Jesús alaba a la iglesia de Éfeso por su fidelidad a la verdadera enseñanza cristiana y por tener el discernimiento de distinguir entre los verdaderos y los falsos apóstoles. Y en Apocalipsis capítulo 2 versículos 20 al 23, la iglesia en Tiatira
fue reprendida por sus compromisos doctrinales, específicamente por tolerar a la falsa profeta Jezabel. El libro de Apocalipsis llama a la iglesia a perseverar en una gran variedad de maneras, pero los cristianos que se ven desafiados en estas áreas no siempre saben qué hacer para vencer las pruebas, tentaciones y sufrimientos que enfrentan. Afortunadamente, Apocalipsis no solo nos enseña que necesitamos perseverar, también nos da una instrucción práctica de cómo perseverar. El libro de Apocalipsis levanta el velo de decepción promovido por los gobiernos pecadores humanos que se oponen a Dios. Esto da a conocer la belleza y la maravilla del reino de Dios y del poder de Cristo. Nos muestra que Dios ama a su pueblo y promete bendecirlos en su reino glorioso, y nos asegura las futuras bendiciones que recibiremos en los cielos nuevos y tierra nueva si permanecemos fieles hasta el final. En resumen, nos da una razón para ser fieles a Dios y a perseverar en fidelidad a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de la historia, hasta que Jesús regrese para hacer todas las cosas nuevas. Death couldn't hold Jesus after he was crucified, and on the third day he rose from the dead. La muerte no pudo contener a Jesús después de que fue crucificado, y al tercer día, Él se levantó de la muerte. Algo similar ocurre con las circunstancias actuales del mundo. Muchos poderes terrenales y grupos que se oponen a Dios, y mucho pueblo de Dios sufre. Esto puede hacer que la vida sea realmente desalentadora. Pero necesitamos recordar que aun cuando la vida parece muy desalentadora, Dios aún está en control, y todavía se preocupa por nuestro bienestar. Y sin importar qué, Él va a hacer buenas sus promesas. Nuestro sufrimiento presente no es digno de ser comparado con la gloria que recibiremos cuando Jesús regrese. Y eso debe motivarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso, estar firmes en el amor, a mantener nuestro testimonio para preservar la pureza de nuestra doctrina y de nuestras vidas. Porque así como la oscuridad de la muerte de Jesús fue seguida por la luz de su resurrección, así la oscuridad de nuestras dificultades presentes eventualmente serán seguidas por la luz de su regreso y la plenitud de su reino. Ahora que hemos visto cómo el libro de Apocalipsis nos exhorta a la perseverancia en nuestra lealtad a Dios, observemos la forma en la que nos anima a expresar nuestra lealtad en la adoración. A pesar de que la audiencia original de Juan estaba sufriendo gran persecución, el libro de Apocalipsis hace un énfasis remarcable en la adoración. Apocalipsis capítulos 4 y 5 describen una sublime escena de adoración en el salón del trono celestial, con los 24 ancianos sentados en tronos alrededor del trono de Dios y 4 criaturas vivientes volando en el salón del trono y alabando a Dios. Una escena similar de adoración ocurre en más de la mitad de los 22 capítulos de Apocalipsis. Mientras que puede parecer sorprendente a primera vista, Apocalipsis hace clara la conexión entre el sufrimiento y la adoración. Independientemente de las circunstancias actuales e incluso en momentos de angustia, Dios se mantiene perfecto, santo y bueno, y está trabajando en poner todas las cosas juntas para nuestro beneficio final, así que en la era por venir Él nos bendecirá con nuestra herencia en Cristo. Mientras el libro de Apocalipsis ofrece muchas razones para nuestra adoración a Dios, en esta lección nos enfocaremos en 3 ideas que son resumidas en la alabanza ofrecida a Dios por los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 5. Escuchemos lo que los ancianos proclamaron en Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los ancianos mencionaron por lo menos 3 razones para alabar a Dios. Primero, Cristo compró o redimió a gente de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Segundo, Cristo llamó a estas personas a ser el reino y los sacerdotes.
Y tercero, les aseguró que en el futuro ellos reinarían en la tierra. Nuestra exploración de lealtad expresada en adoración será paralela a este énfasis triple de Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Primero, veremos que la obra de redención de Cristo en el pasado hace a Dios digno de adoración. Segundo, nos enfocaremos en adorar a Dios porque Él nos ha dado honor en el presente al llamarnos su reino de sacerdotes. Y tercero, veremos que Él merece nuestra adoración por las bendiciones que recibiremos en el futuro cuando Él reine sobre los nuevos cielos y tierra. Veamos primero la obra de redención de Cristo en el pasado. Apocalipsis frecuentemente demuestra que Dios es digno de que lo adoren todas sus criaturas, y esto nos da hermosas imágenes de cómo los santos en el cielo le adoran. Y una razón que Apocalipsis nos da para adorar a Dios es la obra de salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Apocalipsis capítulo 14 versículos 1 al 4 nos presenta una hermosa imagen de la redención que ya hemos recibido en Cristo. En el versículo 1, Juan describió a los creyentes como teniendo el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en sus frentes. En el versículo 4, Juan escribió que los creyentes fueron comprados de entre los hombres y que somos presentados como una ofrenda a Dios y al Cordero. Y en respuesta a esta gran salvación, los creyentes ofrecen adoración y alabanza a Dios expresando su agradecimiento en una nueva canción. Cada creyente debe tener la misma respuesta a la salvación que hemos recibido. Hemos sido comprados por Cristo y todos hemos sido presentados como una ofrenda a Dios y al Cordero. Y debemos responder en agradecimiento y alabanza, adorando a Dios y a Cristo, cantando con gozo. Cuando enfrentamos dificultades puede ser fácil para nosotros dudar de la bondad de Dios y olvidar los buenos regalos que nos ha dado en nuestra salvación. Regalos como el perdón, una relación restaurada con nuestro Creador y Señor, así como la vida eterna. Generalmente necesitamos recordar que la redención que Cristo ya logró para nosotros y que nos aplica ya lo hace digno de nuestra adoración independientemente de nuestras circunstancias. Dios nos amó lo suficiente para entrar en este mundo de pecado, para soportar tremendos sufrimientos y persecución y para morir en la cruz por nuestros pecados. Ningún otro sufrimiento o dificultad en este mundo es digno de ser comparado con el sufrimiento que Cristo padeció por nosotros, y eso lo hace a Él digno de toda nuestra adoración, alabanza y agradecimiento. Ahora que hemos visto cómo la obra de redención de Cristo en el pasado debe inspirar nuestra leal adoración, veamos ahora al honor que Dios nos ha otorgado actualmente haciéndonos su reino de sacerdotes. En la actualidad, Dios reina sobre su trono en su templo celestial, y Él llama a su pueblo en la tierra a ser su reino de sacerdotes. En el Antiguo Testamento, tanto reyes como sacerdotes eran altamente honrados porque habían sido escogidos por Dios para representarlo en su relación con su pueblo del pacto. Pero se les permitió prosperar en este honroso oficio solo en la medida en que fueran fieles a Dios como su gran soberano. Vemos esto con respecto a los reyes del Antiguo Testamento en pasajes como Primera de Reyes capítulo 3, versículos 13 y 14, Jeremías capítulo 34, versículos 4 y 5, y Daniel capítulo 4, versículos 34 al 37. Y vemos la conexión entre la fidelidad sacerdotal y el honor en lugares como Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 18, y Lamentaciones capítulo 4, versículos 12 al 16. Pero a pesar de que solo unos pocos en el Antiguo Testamento fueron elegidos como reyes y sacerdotes, el Antiguo Testamento esperaba por el día cuando todo el pueblo fiel de Dios serán ambos, tanto reyes como sacerdotes en la tierra. Como Dios dijo a Israel en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, «Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». De acuerdo al libro de Apocalipsis, el día que el Antiguo Testamento previó ya está aquí. La iglesia es ahora un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Vemos esto explícitamente en Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10 y capítulo 20 versículo 6,
y esto está implícito en muchos otros pasajes. Hay muchas implicaciones de esta verdad. Por ejemplo, los cristianos son embajadores de Dios en la tierra. Estamos llamados a ministrar a Él y a otros. Estamos obligados a gobernar la tierra responsablemente, etc. Pero la implicación en la que nos enfocaremos en esta sección de nuestra lección es que este honor debería inspirarnos a adorarlo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 14, hay una hermosa escena de adoración en el tribunal celestial. Como parte de esta escena, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos alaban y adoran a Jesús el Cordero, con arpas, cantando y con incienso. Escuchemos lo que ellos cantaron acerca de la fidelidad del pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Una razón importante por la que Jesús merece adoración es que Él ha honrado a su pueblo en el presente, llamándolos a servirle como sus sacerdotes y como reyes que reinarán en la tierra. Vemos algo similar en Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. En este pasaje, los ancianos en el cielo respondieron al honor y a la autoridad real que les fue dada al postrarse frente a Jesús, poniendo sus coronas ante sus pies y adorándolo. Otro ejemplo puede ser encontrado en Apocalipsis capítulo 7, donde innumerables creyentes han sido sellados como siervos de Dios. Su respuesta a la gracia y honor que han recibido es para adorar al Señor por su bondad, su misericordia y poder. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, el mismo apóstol Juan modeló su comportamiento para nosotros. Escuchemos lo que dijo: al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En estos versículos, Juan demostró que la Iglesia en todas las eras debe responder al honor que hemos recibido, adorando al Señor que nos ha bendecido como su reino de sacerdotes. Algunas veces olvidamos que como sacerdotes de Dios, los creyentes realmente ministran al Señor en el cielo, es decir, llevamos a cabo los servicios que mantienen el templo celestial y eso agrada a Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 nos asegura que las oraciones de los santos son copas de oro llenas de incienso en el templo celestial de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 5, estas oraciones suben ante Dios y Él responde enviando juicios sobre la tierra. God's people today have the honor of being His kingdom of priests. God has brought us into His kingdom and has appointed us the task of spreading His kingdom throughout the world. El pueblo de Dios tiene hoy el honor de ser sacerdotes de su reino. Dios nos ha traído a su reino y nos ha señalado la tarea de expandir su reino a través del mundo. Y como sus sacerdotes, incluso tenemos el honor de ministrarlo a Él en su templo celestial. Pensemos en esto. Trabajamos directamente para el Creador del universo entero. Él nos ha dado autoridad sobre su creación y nos escucha atentamente cuando le rendimos servicio y oración. Él incluso escucha nuestras oraciones y las usa como medio por las cuales bendice a su pueblo fiel y juzga a aquellos que se oponen a su reinado. ¿Y cómo respondemos a este gran honor? Dándole nuestra obediencia agradecida y sincera adoración. Habiendo observado la obra de redención de Cristo en el pasado y nuestro honor en el presente, estamos listos para ver que Dios merece nuestra leal adoración por causa de las bendiciones que Él ha prometido darnos en el futuro. El libro de Apocalipsis llama a la Iglesia a adorar a Dios por las grandes bendiciones que nos va a conceder en el juicio cuando comencemos nuestro eterno reinado con Cristo sobre los nuevos cielos y tierra. Una manera que con frecuencia nos anima a adorar a Dios es proveyéndonos ejemplos a seguir. Consideremos el ejemplo provisto por los ancianos en el cielo en Apocalipsis capítulo 11 versículos 16 al 18. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ha venido el tiempo de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En esta visión Juan vio el día futuro del juicio. En ese día todo el pueblo fiel de Dios recibirá recompensas eternas y todos los enemigos de Dios serán enviados a la destrucción eterna. Como parte de la escena, Juan observó a los ancianos adorando a Dios porque Él los ha bendecido tanto con recompensas como quitando a sus enemigos. En este ejemplo, las iglesias en los días de Juan habían entendido que Dios también merece nuestra adoración ahora, en la actualidad, porque estas mismas bendiciones futuras se nos han prometido a nosotros. Otro ejemplo puede ser encontrado en Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10, donde leemos este relato. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En este pasaje, la multitud que Juan describe estaba usando ropas blancas y llevaban ramas de palma. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 7 versículos 14 al 17, las ropas blancas simbolizaban las bendiciones que ellos han recibido. Ellos habían sido llevados a través de la tribulación y sus pecados habían sido perdonados a través de la sangre de Cristo. Más aún, ellos habían sido admitidos en el reino eterno de Dios y recibido su recompensa eterna. Y ahora, ¿cómo responderían a Dios? Adorándolo. Y su ejemplo pudo haber inspirado a la audiencia original de Juan a hacer lo mismo, porque las mismas bendiciones se les darían a ellos también. Y lo mismo también sería verdad para los creyentes en cada era. Y algo similar es verdad con las ramas de palma que la multitud cargaba. De acuerdo a Levítico capítulo 23, versículo 40, las ramas de palma eran usadas regularmente en la fiesta de los tabernáculos para señalar la salvación definitiva que el Señor traería. Y cuando Jesús entró a Jerusalén durante su entrada triunfal, en Juan capítulo 12, uno de los detalles que nos dice es que la multitud lo recibió con ramas de palmas, indicando su creencia de que Él estaba trayendo el reino mesiánico de Dios. Por lo tanto, las ramas de palma traídas por la multitud en la visión de Juan probablemente indican que el pueblo había recibido las futuras bendiciones del reino de Dios. Y por supuesto, ellos expresaron su agradecimiento por estas bendiciones adorando al que los bendijo. Jesús ya es victorioso sobre los enemigos de Dios y cada creyente puede esperar grandes bendiciones en el futuro, tanto en el cielo cuando muera y en los nuevos cielos y tierra cuando Jesús regrese. Y eso nos da a todos nosotros una razón para alabar y adorar a nuestro Dios victorioso. The theme of loyalty to God is expressed in many ways in the book of Revelation. But as we've seen, the book of El tema de la lealtad a Dios es expresado de muchas maneras en el libro de Apocalipsis. Pero como hemos visto, el libro de Apocalipsis remarca la adoración y la perseverancia como dos de las mejores maneras que tenemos para expresar nuestra lealtad a Dios en el mundo presente. Ahora, esto no siempre es fácil. De hecho, cuanto más sufrimos, más difícil puede ser perseverar, y nos sentimos menos motivados para adorar. Pero Juan deja claro que aún en el peor de los tiempos, Dios le da a su pueblo la fortaleza que necesita para mantenerse fiel a Él. Y Juan también señala que tenemos razones de más para adorar a Dios, sin importar nuestras circunstancias presentes, y por la salvación que hemos recibido en el pasado, el honor que poseemos en el presente y las gloriosas bendiciones que recibiremos en el futuro. Ahora que hemos estudiado el reino y la benevolencia de Dios y hemos considerado la lealtad que Él requiere de nosotros, estamos listos para ver lo que Apocalipsis dice acerca de las consecuencias que resultan de la lealtad y de la deslealtad a Dios.
En esta sección nos enfocaremos en las consecuencias que la humanidad recibirá cuando Cristo regrese para traer el reino de Dios en toda su plenitud. El libro de Apocalipsis menciona muchas recompensas y bendiciones por la obediencia y muchos castigos y maldiciones por la desobediencia. Y un gran número de estas pueden ser experimentadas en la era presente. Pero en este punto de nuestra lección nos enfocaremos en las consecuencias que vendrán cuando Cristo regrese. Todos los cristianos evangélicos esperan el tiempo cuando Cristo regrese, para rendir un juicio final tanto para los justos como para los injustos. En una lección anterior, sugerimos que este juicio final se muestra en los ciclos del juicio en las 4 visiones que Juan recibió. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con este punto de vista, la mayoría de los cristianos todavía afirman la naturaleza general del juicio que Juan describió. El juicio final es una consecuencia necesaria del pacto que Dios hizo con Cristo como rey vasallo. Cristo está reinando como rey para llevar a cabo la renovación de los cielos y la tierra, por lo que la creación mostrará completamente la gloria de Dios. Para que esto suceda, la bondad debe ser recompensada y bendecida, mientras que la maldad y la rebelión contra el reino de Dios debe ser castigada y eliminada. Estudiaremos las consecuencias de la lealtad y deslealtad a Dios en 2 partes. Primero, veremos las maldiciones finales que caerán sobre aquellos que fueron desleales a Dios. Y segundo, consideraremos las bendiciones finales de los cielos nuevos y la tierra nueva que serán dadas a aquellos que sean leales. Vayamos primero a las maldiciones finales en contra de los enemigos de Dios. El libro de Apocalipsis enumera por lo menos 3 elementos que son incluidos en las maldiciones finales en contra de los enemigos de Dios. El primero que mencionaremos es la destrucción del dragón, la bestia y los falsos profetas. El dragón y sus seguidores se han opuesto a Dios a través de la historia humana. Satanás estaba en el jardín del Edén tentando a Eva para que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y sus ejércitos trataron de vencer a Dios y a su reino desde entonces. Pero cuando Jesús regrese, Satanás será finalmente vencido por completo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21, enseña que la bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados al lago de fuego. Y en el capítulo 20, versículos 9 y 10, se muestra que el dragón mismo será derrotado y arrojado al lago de fuego, donde no será capaz de lastimar nunca más al pueblo fiel. Y todas las fuerzas demoníacas que han peleado a su lado compartirán esa misma destrucción eterna. Una segunda maldición final será la derrota de los reyes y las naciones enemigas. En muchos lugares, Apocalipsis describe la destrucción de los reyes y las naciones que son enemigos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, explica que los reyes de la tierra, como los generales, los ricos y los poderosos, desearán que las montañas se caigan sobre ellos para salvarlos de la ira del Cordero. Esto aparece para representar el juicio de Cristo contra todas las autoridades humanas que se oponen a su reino. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 15 al 21, Jesús aparece sobre su caballo blanco, dirigiendo los ejércitos celestiales y derrumbando a los reyes de la tierra para que podamos reinar en su lugar. Y en Apocalipsis capítulo 16, versículo 19, Dios hace que Babilonia beba del cáliz del vino del ardor de su ira. Como vimos en una lección anterior, Babilonia es símbolo de las fuerzas humanas y gubernamentales que se oponen al reinado de Cristo. Y este versículo vívidamente retrata que todas estas naciones y sus gobernantes serán forzados a sufrir la completa ira de Dios debido a su desobediencia. Una tercera maldición será la condenación de los incrédulos. No solo los reyes y las naciones rivales serán destruidos al regreso de Cristo, sino que cada habitante no creyente de estas naciones recibirá el juicio final de Dios como una consecuencia directa de su rebelión personal contra Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 20, 2 ángeles reúnen a todos los incrédulos de la tierra y los echan como racimos de uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 20, todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego.
Escuchemos la descripción de Juan en Apocalipsis capítulo 20 versículos 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí Juan describió el futuro castigo de todos los incrédulos. Cada uno de ellos será arrojado en el lago de fuego para sufrir la eterna ira de Dios porque ellos pecaron contra él. As frightening as the curses of the Last Judgment sound, we have to remember that those curses are Tan absolutely espantosas como suenan las maldiciones del juicio final, tenemos que recordar que esas maldiciones son absolutamente justas. Los incrédulos serán juzgados porque ellos merecen ser castigados por su desobediencia. Dios es rey sobre su creación, y es pecado y rebelión desobedecerle. Y aunque sea doloroso, la justicia de Dios demanda que el pecado y la rebelión sean castigados. En ese sentido, castigar a los malvados es un aspecto central del reinado justo de Dios. Ahora que hemos visto cómo las consecuencias del pecado y la deslealtad son derramadas en las maldiciones finales, veamos las consecuencias de las bendiciones finales que serán concedidas al pueblo fiel de Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva. En el juicio final de Dios contra el pecado, todas las fuerzas espirituales y gubernamentales que se opusieron a su reinado serán erradicadas de este mundo, y todos los incrédulos serán juzgados con ellas. Después, la creación será purgada de los enemigos de Dios, el universo mismo será renovado, resultando en un nuevo cielo y nueva tierra para el pueblo fiel de Dios y para disfrutarlo por siempre. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 5 describe la nueva creación de esta manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Una gran voz del cielo que decía, las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Mencionaremos 3 bendiciones finales de los cielos nuevos y de la tierra nueva que Juan dijo que vendrían a aquellos quienes han sido leales a Dios. Primero, habrá una completa renovación o renuevo de la creación. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 y 4 dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron, indicando que iban a dejar de existir en algún sentido. Encontramos una idea similar en lugares como 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 y 11, que habla acerca de que el mundo actual es destruido para hacer camino a uno nuevo. Pero Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 describe los nuevos cielos y la nueva tierra en términos de renovación, indicando que en lugar de desaparecer completamente, la vieja creación será restaurada o renovada. Esta misma idea también está presente en pasajes como Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Estos pasajes enseñan que habrá una continuidad sustancial entre las dos creaciones y no solo una semejanza. Apocalipsis capítulo 21, versículos 24 al 26, incluso afirman que la gloria y esplendor de las naciones serán traídas a la Nueva Jerusalén, sugiriendo que los aspectos redimidos de nuestras vidas presentes serán llevadas al nuevo cielo y a la tierra nueva. Como resultado, la mayoría de los teólogos concluye que la presente creación no será completamente destruida y reemplazada. En su lugar, será radicalmente transformada. Esta transformación será una renovación de fondo, haciendo un mundo aún mejor que lo que era cuando fue por primera vez creado. La creación entera será santa y pura, perfecta para que Dios habite. Como el ángel anunció en Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 y 4. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Otro aspecto críticamente importante de la restauración de la creación es mencionado en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición. En los cielos y tierra nuevos, el castigo que Dios dio a Adán y Eva en el jardín de Edén finalmente fue levantado. Pasajes como Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19, capítulo 5 versículo 29 y capítulo 8 versículo 21 dejan claro que los cielos y la tierra presentes han sido maldecidos y corrompidos por la caída en pecado de la humanidad. La tierra resiste los intentos de cultivar los alimentos. Los animales salvajes actúan violentamente contra nosotros. Los desastres naturales como las inundaciones, terremotos y huracanes traen sufrimiento a la gente en todo el mundo. Y los microorganismos causan enfermedades y aún la muerte. Pero cuando Cristo regrese, Él librará al mundo de cada aspecto de este castigo. Juan describió las bendiciones de la creación renovada de varias maneras, incluyendo una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, vestida como la novia de Jesús y resplandeciendo brillantemente con la gloria de Dios. Y uno de los símbolos más ricos que Juan usó en este contexto fue la imagen del río de la vida que fluye a través de la Nueva Jerusalén y nutre al árbol de la vida. Escuchemos lo que Juan escribió en Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estos versículos maravillosos dibujan un río que viene desde el trono de Dios, que nutre al árbol de la vida, que a su vez sana a las naciones. Estos temas recorren todo el camino de vuelta hasta el libro de Génesis. Génesis capítulo 2 versículo 10 habla de un río que fluye del Edén y riega el jardín de Edén y al árbol de la vida. Este río es recordado como el río de delicias en Salmo 36 versículo 8 y como un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios en el Salmo 46 versículo 4. Y una extensa discusión de ese río se encuentra en Ezequiel capítulo 47 versículos 1 al 12. En la visión de Ezequiel, un hilo de agua fluye del templo y crece en un río que era tan largo que no podía ser cruzado. El agua trajo vida a donde quiera que fluía y aún cambió al salado mar muerto en agua fresca. Escuchemos lo que Dios dijo acerca de este río en Joel capítulo 3 versículos 17 y 18. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. En Apocalipsis capítulo 22, este río de vida se hizo aún más grande. Fluía desde el trono de Dios y del Cordero, bajando directamente en medio de la Nueva Jerusalén, indicando que la fuente última de toda vida y salud es Dios mismo. En la visión de Juan, esta abundante fuente de aguas de vida es el árbol de la vida que está en ambos lados del río. El árbol produce fruta en abundancia que es tan efectiva que aún sus hojas pueden usarse para sanar a las naciones. When Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, God cursed them and banished them from the garden, especially so that they would. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, Dios los castigó y los expulsó del jardín, especialmente para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Pero cuando Cristo regrese, el río de la vida regará el árbol de la vida una vez más, y todas las naciones tendrán acceso a su fruto. Toda la humanidad redimida será sanada. No habrá más pecado, enfermedad o dolencia. Los desastres naturales no ocurrirán nunca más. Todas las naciones se gobernarán a sí mismas en justicia y paz, y toda la creación de Dios será llena de su gloria.
Una segunda bendición final que el pueblo fiel de Dios recibirá en los cielos nuevos y tierra nueva es que el mundo entero será un templo global para la presencia de Dios. A través del Antiguo Testamento, Dios apartó espacios santos donde manifestó su presencia de maneras especiales. Génesis capítulo 3, versículo 8 indica que Él caminó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Y otros pasajes en las Escrituras indican que esto se debió a que el jardín era su santuario o su templo. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 15 dice que Adán fue puesto en el jardín para trabajarlo y para hacerse cargo de él. La palabra hebrea para trabajo en este versículo es abad, y la palabra para hacerse cargo es shamar. Esto es importante porque en Números capítulo 3, versículo 8, Moisés usó estas mismas palabras para describir el trabajo de los sacerdotes que servían en el templo. En otras palabras, Adán y Eva hicieron un trabajo sacerdotal en el jardín y esto indica que el jardín era el santuario terrenal de Dios. Más allá de esto, el río y los árboles en el templo escatológico de Ezequiel capítulo 47, versículo 7, se asemejan bastante al río del jardín del Edén, así como el árbol de la vida que está descrito en Génesis capítulo 2, versículos 9 y 10. Y cuando Ezequiel capítulo 28, versículos 13 y 14 se refiere al Edén como el monte de Dios, este usa el mismo vocabulario que el mundo antiguo usó para referirse a las montañas que tenían templos construidos en la parte superior de ellos. Después de que el jardín de Edén sirvió como su santuario en la tierra, Dios también manifestó su especial presencia en el tabernáculo. Leemos acerca de esto en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Y después del tabernáculo, Dios comenzó a manifestar su presencia especial en el templo, como leemos en pasajes como Primera de Reyes capítulo 8, versículos 10 y 11, y Segunda de Crónicas capítulo 7, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 8, versículo 5 explica que estos santuarios terrenales tenían en realidad la intención de ser copias del salón del trono celestial de Dios, donde su especial presencia estaba siempre claramente manifestada. Pero en los nuevos cielos y tierra, la presencia de Dios no estará limitada a un pequeño espacio como el jardín o su simple edificio. En lugar de eso, Dios manifestará su especial presencia a través del mundo entero. Escuchemos cómo Juan describe la ciudad de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis ve más allá del tiempo cuando el templo no será necesario en la Nueva Jerusalén. En lugar de eso, Dios manifestará su especial presencia en todas partes. Él bendecirá a su pueblo morando entre ellos y las naciones caminarán en su luz. Cuando ese tiempo venga, la gloria de Dios llenará el mundo, tan completamente como el sol ahora ilumina el día. Como leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En los nuevos cielos y tierra, la presencia especial de Dios estará con su pueblo, en todo el mundo. La renovación del mundo creará este templo global a causa de la obra de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, Jesús caminó entre los 7 candelabros en el salón del trono celestial, simbolizando la presencia de Dios entre sus iglesias. Pero cuando Cristo regrese, Él establecerá su reino especial en toda la creación, así que el mundo entero será el templo de Dios y su especial presencia se manifestará en todas partes. Una tercera bendición final que Juan mencionó es que Dios establecerá el eterno reino terrenal y a Jesús como Rey. Apocalipsis capítulos 21 y 22 indican que en el centro de la tierra nueva estará la ciudad capital, la Nueva Jerusalén. En el centro de la ciudad estará el trono de Dios. El trono de Dios simboliza su gobierno como Rey. Y cuando Jesús regrese, Él se entronará en la Nueva Jerusalén, gobernando sobre el mundo entero en nombre de su Padre.
En Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 23 se indica que todos los reyes davídicos habían compartido el honor de sentarse en el trono de Dios en Jerusalén. Pero solo el último rey davídico, Jesucristo, será entronado en la nueva Jerusalén y solo su reinado será eterno. Todos aquellos que son redimidos vivirán en la nueva creación con Él, reconociendo su autoridad y poder, postrándose en obediencia ante su trono, dándole honor y gloria, y como leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, incluso compartiendo su reino eterno. El reinado de Cristo en los nuevos cielos y en la tierra nueva será absolutamente perfecto. Él proveerá todo lo que su pueblo necesite. No habrá ningún pecado, ninguna corrupción, ni enfermedad o muerte. Nada afectará a nuestro gozo. Cada bendición del pacto de Dios será nuestra para siempre. Como creyentes debemos anhelar que Cristo gobierne sobre nosotros en los nuevos cielos y tierra, y debemos vivir en fidelidad y lealtad a Él justo ahora, incluso cuando seamos tentados o perseguidos, sabiendo que después de perseverar en fidelidad, compartiremos las grandes bendiciones que Dios ha previsto para su creación. En esta lección estudiamos el libro de Apocalipsis enfocándonos en los temas del Rey y su reino. Examinamos el concepto de reinado, exploramos la real benevolencia de Dios, consideramos la importancia de la lealtad humana hacia el Rey y describimos las consecuencias de bendición por la lealtad y de maldición por la deslealtad. The hope of all Christians is that one day our King will return. This hope motivates us to endure and to overcome every trial. La esperanza de todos los cristianos es que un día nuestro Rey regresará. Esta esperanza nos motiva a perseverar y a superar cada prueba que experimentamos en la vida. No importa qué dificultades enfrentemos por causa de nuestra fe. Tenemos todas las razones para demostrar nuestra lealtad a Dios y a Cristo, porque sabemos que su palabra es verdad. Jesús regresará a reinar sobre nosotros y a recompensarnos. Y hasta que eso pase, confiaremos en la promesa que nos dio al final del libro de Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. Y nuestra respuesta es la misma que Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Y debido a que la victoria final en este mundo le pertenece a Cristo, Juan nos llama a amarle y a mantenernos fieles hasta que Él regrese. Esta es la tercera lección en nuestra serie El libro de Apocalipsis, y la hemos titulado El Rey y su Reino. En esta lección veremos cómo el tema central del reino de Dios fluye a través de todo el libro de Apocalipsis y une todas las diversas enseñanzas. En una lección anterior dijimos que Dios gobierna su reino de manera que asemeja a antiguos tratados internacionales, especialmente a aquellos entre los grandes emperadores o soberanos y los reinos vasallos que le servían. También señalamos tres características de estos tratados o pactos que son comunes en la relación de Dios con su pueblo. La benevolencia del emperador hacia sus vasallos es paralela a la benevolencia de Dios para su pueblo. La lealtad u obediencia que el soberano requería de sus vasallos es paralela a la lealtad que Dios requiere de su pueblo. Y las consecuencias resultantes de la lealtad o deslealtad de los vasallos son paralelas a las bendiciones que Dios concede a aquellos que le son fieles y las maldiciones que da a aquellos que le son infieles o desobedientes. Las tres características del pacto ocupan un lugar prominente en el libro de Apocalipsis. Nuestra lección sobre el rey y su reino se dividirá en cuatro partes que en forma general siguen el mismo perfil básico de los pactos antiguos. Primero, consideraremos el reinado que Dios mantiene como el divino soberano o emperador, así como el reinado que Cristo tiene como el rey vasallo de Dios. Segundo, exploraremos la forma en la que Apocalipsis destaca la benevolencia de Dios. La soberanía de Dios se extendió a todas las naciones de la tierra. Cada persona deberá rendir cuentas ante Él. Después de sus pactos con Adán y Noé, Dios hizo pactos con Abraham, Moisés y David, los cuales extendieron su reino de un modo especial sobre la nación del antiguo Israel. Por ejemplo, escuchemos lo que Dios le dijo a la nación del antiguo Israel en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En este pasaje, Dios les recordó a los israelitas de la benevolencia que les mostró cuando los rescató de la esclavitud de Egipto. Él mencionó la responsabilidad que los israelitas tenían de demostrar su lealtad por medio de la obediencia al pacto que había hecho con ellos, y les indicó las bendiciones que recibirían como consecuencia si eran obedientes al pacto. En el pacto con David particularmente, Dios estableció que la dinastía de David sería el conducto de las bendiciones y de los juicios de Dios a su pueblo. Este pacto es mencionado en pasajes como Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 17, Salmo 89 y Salmo 132. Esto establece que los hijos de David eran los reyes vasallos de Dios. Ellos representaban todo el reino de Israel ante Dios. Como en todos los otros pactos, Dios mostró benevolencia, esperaba lealtad y le recordó a la casa de David de las consecuencias de sus bendiciones. After Jesus was arrested, he was brought before Pontius Pilate, and Pilate asked him if he was the king of the Jews. Jesus didn't answer the question directly. Instead, he said, Después de que Jesús fue arrestado, fue traído ante Poncio Pilato, y éste le preguntó si él era el rey de los judíos. Jesús no respondió la pregunta directamente. En vez de eso dijo: Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este lugar.
Ahora, Pilato conocía a César y había visto su palacio. Él tenía una idea muy bien definida de cómo un rey debía lucir. Y este hombre parado ante él no tenía ningún parecido a un rey. Cuán increíbles debieron haberle parecido a él las palabras de Jesús. Quizás aún hoy en día los creyentes sean tentados a preguntarse si Jesús es en realidad el rey o no. Después de todo, si vemos a nuestro alrededor, es fácil ver la oposición de este mundo al reino de Dios. Pero la respuesta de Jesús a la pregunta de Pilato es uno de los temas más prominentes en el libro de Apocalipsis. Jesús reina como rey, pero su reino no es de este mundo. Y el libro de Apocalipsis nos da esperanza de que su reino vendrá. Podemos experimentarlo en parte ahora, pero lo experimentaremos completamente cuando Cristo venga. Solo como un ejemplo, escuchemos cómo Juan saluda a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Notemos cuántas referencias hay del reino de Dios en estos cortos versículos. Dios está en su trono. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra y la iglesia es el reino que sirve a Dios. Justo como los antiguos emperadores del cercano oriente, Dios designó funcionarios para llevar a cabo sus mandamientos, vasallos que gobernarán y administrarán su reino en su nombre. En términos generales, Dios asignó este cometido a la raza humana bajo el liderazgo de una sucesión de administradores del pacto. Como vimos en una lección anterior, la administración del pacto se desarrolló en 6 pactos principales que Dios realizó con su pueblo. Los pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. Los primeros 2 pactos, aquellos hechos con Adán y Noé, identificaron a Dios como el Rey soberano sobre la tierra, y marcaron a la raza humana como la nación vasalla que llevó a cabo su voluntad en la tierra, bajo los términos de estos pactos hacia el pueblo del pacto. Tercero, observaremos los requerimientos de lealtad que Dios demanda de su pueblo. Y cuarto, veremos las consecuencias que resultan de la lealtad y la deslealtad a Dios. Comencemos con el reinado de Dios como el divino soberano y Jesús como su vasallo. Nuestra discusión del reinado de Dios y de Jesús se enfocará en 2 asuntos. Primero, examinaremos el reinado de Dios como el soberano sobre toda la creación. Y segundo, describiremos el reinado de Cristo como el vasallo o rey siervo de Dios. Comencemos observando el reinado de Dios. En muchas partes de las Escrituras, como en el Salmo capítulo 113, versículo 19, se describe a Dios como el Rey omnipotente y gobernador de toda la creación. Él tiene completo poder y autoridad sobre todo lo que Él ha creado, y ejercita ese poder y autoridad gobernando el universo y todas sus criaturas. El libro de Apocalipsis frecuentemente habla de Dios como el gran rey de toda la creación y enfatiza su activo y poderoso reinado sobre el universo. Vemos esto en los saludos de Juan a sus lectores en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Lo vemos en la descripción del salón del trono celestial en Apocalipsis capítulos 4 y 5. También lo vemos en el hecho de que una multitud de todas las naciones se congregan ante el trono celestial de Dios y lo alaban en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Podemos incluso verlo en el hecho de que los ángeles hacen lo mismo en los versículos 11 y 12, y en las constantes referencias acerca de Dios en su trono hechas a lo largo del resto del libro.